Hoy te voy a hacer una pregunta que parece simple, pero responderla mal podría liquidar tu portafolio este mes. Si tuvieras exactamente $2.200 en la mano ahora mismo, ¿los meterías en XRP, que acaba de caer a $38, o te quedarías sentado esperando a que sangre aún más el precio? Porque seamos realistas, ver a XRP en $38 se siente como un descuento brutal, pero hay un problema gigante respirándonos en la nuca. Bitcoin está peleando por su vida en los $66.000. Y si Bitcoin pierde ese nivel y entra en pánico, esos $38 por XRP no van a ser un soporte, van a ser una trampa literal. En este video no te voy a dar una predicción de cristal. No te voy a decir XRP va a llegar a los $8 o $10 mañana. Te voy a dar un sistema de supervivencia, una estrategia clara de qué hacer con esos $2.200 paso a paso para protegerte si el mercado colapsa y estar posicionado si decide rebotar. Y para que esto tenga sentido, primero tienes que ver quién está perdiendo más sangre en esta caída, XRP o será Bitcoin. Vamos a los números, vamos a lo literal. Vamos a poner el mapa rápido para que veas dónde estamos pisando el día de hoy. En este momento exacto, XRP cotiza en $38.2. Técnicamente estamos metidos de lleno en una zona de soporte crítica, una franja que va desde el $46 hasta el $24. Arriba de nosotros el gran muro psicológico para salir de este hoyo está en la zona de entre el $97 y los $2. Pero olvídate de las líneas un segundo. Mira la fuerza relativa, el RSI. Si comparamos los últimos 30 días, la historia es clara. Hace un mes Bitcoin estaba coqueteando los $89.000. Hoy está asfixiado en los $66.000. Eso es una caída brutal de casi 25%. Ahora mira a XRP. Hace un mes estaba rondando el $91. Hoy está en $38. Eso es una corrección superior al 27% negativo. ¿Qué te gritan estos números? ¿Qué te dicen? Que en el último mes XRP ha sangrado más que Bitcoin. Y eso te da una lección clave. Cuando el mercado entra en modo pánico, las altcoins, incluso gigantes como XRP, con todo el caso de uso, caen como piedras. Por lo tanto, si compras a $38 solo porque se ve barato, pero Bitcoin decide romper los $66.000 hacia abajo, te garantizo que a XRP todavía le queda espacio para caer. Por eso, nuestra estrategia de hoy no se trata de adivinar el fondo. Se trata de saber cómo y cuándo apretar el gatillo con esos $2.200 para no quedarnos atrapados. Pero la volatilidad de hoy no nos puede cegar sobre la película a nivel macro, porque mientras que vemos a Bitcoin caer a 66.000, en el fondo hay un juego de ajedrez regulatorio brutal. Mucha gente sigue enfrascada en el viejo drama de la SEC, pero el dinero inteligente está mirando al Congreso, específicamente a marcos como la Clarity Act. Ya pasamos la Genius Act, ahora estamos enfocados en la Clarity Act. Esta ley busca definir de una vez por todas qué activos son un commodity y cómo puede entrar el sistema financiero regulado. Y el rumor que tiene a toda la comunidad XRP dividida es el famoso requisito del 20%. ¿Qué es eso? Básicamente la teoría dice que para que XRP sea considerado un commodity y entre liquidez institucional masiva a esta moneda, Ripple tendría que reducir sus tenencias a menos del 20% de la oferta total. Y aquí nacen las tres narrativas que mueven hoy en día el precio. Primero, el miedo. Ripple va a vender todo su XRP de golpe en el mercado, eso dicen algunos. Falso, destruirían su propio ecosistema. 2. La burocracia. ¿Harán un trust ciego y congelarán los fondos? ¿Quién sabe? Y 3. El hype nuclear. ¿Van a quemar miles de millones de XRP? ¿Quién sabe, no? Y esa es la cruda realidad. Nosotros no controlamos lo que hará Ripple, pero sí controlamos nuestro propio plan. Detengámonos un momento en la quema de los tokens. ¿Sabes bien cómo funciona XRP y cómo se van quemando los tokens? Es verdad que XRP quema una fracción minúscula por transacción, pero eso no mueve la aguja a nivel macro. Hoy en día se han quemado más o menos unos 12 millones de tokens. Cuando escuchas a los youtubers gritar, viene un burn masivo, una quema masiva, están apostando a que Ripple destruirá parte de su escrow. ¿Sería eso alcista? Pues obviamente, absolutamente. Menos oferta, el precio sube. Pero hoy, con el mercado temblando y Bitcoin en $66.000, con posibilidad de bajar a los 50.000, los rumores de quema no te van a salvar de una caída si el sentimiento macro se desploma. Entonces vamos a la acción. ¿Qué haces con los $2.200 hoy con XRP en $38? Te doy 3 opciones exactas. Elige tu perfil. La opción A, hacer un DCA de guerra. Compro el dip escalonado. Pero para el que quiera entrar ya, que no sea suicida. El tramo 1 pones el 40% ya en $880 más o menos aquí mismo en $38. Si el mercado rebota mañana, pues estás ya dentro.
El tramo 2 guardas el 35% que serían $770 por si Bitcoin se estrella y arrastra a XRP hacia la parte baja del soporte, digamos en la zona del $30, $24. Y en el tramo 3 tienes un 25% final, que son más o menos unos $550, es tu bala de plata. Solo la usas si hay un evento de pánico masivo y un barrido de liquidez por debajo del $24. Esto sería un dip gigantesco. Ahora, la opción B, pago el peaje de la paz. La confirmación alcista, para el que prefiere dormir más tranquilo. No compras a $38, ignoras el dip. Esperas a que XRP recupere el $97 o $2 con fuerza. Entras a romper y en el pullback. Vas a comprar menos tokens, sí, pero estarás comprando una tendencia alcista confirmada, no con un cuchillo cayéndote en la nuca. Y la opción C es una supervivencia macro. Espero la sangre de Bitcoin, pues esto para el analista macro. Miras a Bitcoin, si los 66.000 no aguantan y Bitcoin cae al abismo, pues sabes que XRP seguirá detrás de eso, igual que todas las otras cripto. Te quedas 100% en dólares esperando la capitulación total. Solo compras cuando el mercado grite pánico y los noticieros hablen del fin de las cripto. Así que te dejo la pregunta, familia, amigos de XRP. Sabiendo que XRP está en $38 y que Bitcoin está a punto de decidir su futuro en los 66.000, ¿cuál sería tu jugada? ¿Eres perfil A, perfil B o perfil C? Déjalo acá en los comentarios y suscríbete, porque en el próximo video vamos a planificar cómo tomar ganancias cuando empiece el mercado alcista de verdad para que no devuelvas todo lo que ganaste. Además, vamos a ir a mirar un tema interesantísimo que es el staking en Flare. Un abrazo enorme y cuiden todo ese capital. No se pongan a regalarlo y otra cosa, acuérdense que esto no es asesoría financiera. Chao.